Elecciones en Estados Unidos, bajada de tipos de interés, conflictos internacionales. Por supuesto que esta semana es una semana muy compleja, muy complicada y aquí estamos para explicarla. Bienvenidos traders, bienvenidos a uno de los vídeos más especiales donde os voy a analizar cuáles son las situaciones que tenemos actualmente sobre el tablero, cuál va a ser el resultado electoral, qué es lo que dicen las encuestas, cómo puede afectar esto al eurodólar, al oro, cómo va a afectar esto a los mercados financieros, por supuesto, cómo va a afectar esto de cara a la Reserva Federal y de cara a sus políticas y, por supuesto, también cómo va a afectar esa bajada de tipos de interés al eurodólar y al oro en una semana que seguramente muchos acabéis por recordar porque es única e inigualable. Hacía que no se daba esto, pues prácticamente más de 50 años que coincidieran una bajada de tipos de interés con unas elecciones americanas en el mismo año. Y ya no os quiero ni decir en la misma semana. Eso no había ocurrido nunca. Así que cuando las cosas nunca ocurren, lo mejor es estar informados. Así que bienvenidos a este canal. Ya sabéis, como siempre, me podéis dejar un like, un comentario en el vídeo y por supuesto me podéis seguir en todas mis redes que las tenéis en la descripción de este vídeo. Así que dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, como os podréis imaginar, en un día como el de hoy, pues permitidme que sea franco y honesto. No es una semana fácil, no van a ser unos días fáciles y seguramente aquellos que no controléis del aspecto fundamental en exceso, primero os suponga una complicación y por otro lado algo que creo que es tremendamente evidente. Vamos a tener todos los días efectos derivados de esto, es decir, que aunque hoy se den las elecciones americanas, en horario español ya pasaríamos al miércoles, pero lo que tenéis que tener claro es que los efectos se van a notar a lo largo de toda esta semana, la semana que viene y dependiendo de lo ajustado que esté el resultado, probablemente incluso hasta final de mes. Por lo tanto, como podréis imaginar, no es una situación fácil, no es una situación que afecte una semana, sino que, digamos, es una tendencia que vamos a ver a lo largo de las próximas semanas. Y como tal tendencia, empieza el día de hoy. ¿Qué es lo que dicen las principales encuestadoras? Pues que no nos ponemos de acuerdo. Yo creo que es evidente, seguramente más de uno de vosotros haya visto las encuestas, pero simplemente aquí os traigo unas cuantas para que veáis cuáles son los principales resultados. Tengo por aquí, ya sabéis, las notas antes de preparar los vídeos y permitidme que me extienda porque este vídeo yo creo que es importante y seguramente muchos de vosotros lo utilicéis como base para operar como hacéis todas las semanas, pero en este caso con más motivo de causa. Fijaros, la CNN publicaba que era un 48% Harris, un 47% Trump. The New York Times, 47-48. Washington Post, 47-47. Reuters, 48-48. BBC News, 49-44. En cualquiera de los casos, si os dais cuenta, la diferencia entre los candidatos es de aproximadamente 2-3 puntos. En teoría electoral, para que tengáis una consideración, salvo que haya más de 5 puntos de diferencia en una encuesta entre un candidato y otro, prácticamente se puede considerar empate técnico. Es decir, que todo dependerá de las condiciones en las cuales se encuentren ese día. Es decir, si hay una lluvia y mucha gente no va a votar, si, por ejemplo, pues al candidato el último día hace algún comentario desacertado, si, por ejemplo, pues os sucede un evento puntual en esas situaciones. Es decir, es una situación pues más que nada de que se la juegan hoy prácticamente en el mismo nivel. Cuando ocurrieron las últimas elecciones entre, en este caso, Biden y Trump, ganó Biden en algunos estados que se consideran estados cambiantes, ¿no? Porque al final, pues no se ciñen a un solo partido político, como por ejemplo el caso de Texas, que siempre es republicano, o el caso de California, por poner otro ejemplo, que siempre es demócrata, ¿no? Entonces, en este caso, pues hubo estados donde ganó pues por una diferencia de 5, 10.000, 20.000 votos. Me diréis, eso pueden parecer muchos votos, ya, pero cuando estamos hablando de una población de 300 millones de habitantes como es la americana y donde hay más de 100 millones de personas llamadas a votar, si os dais cuenta, la diferencia es cuanto menos mínima, ¿no? Por lo tanto, se la juegan en el día de hoy y claro, puede salir perfectamente Kamala Harris o puede salir perfectamente Donald Trump. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que empezar a preguntar, ¿cómo afectará esto al eurodólar? Bien, lo primero de todo, recordaros también el contexto en el cual fue elegido Biden o el contexto en el cual fue elegido Trump hace ya 8 años o Biden hace 4, fue en una situación, y cuando digo fue una situación
totalmente distinta a la que tenemos ahora. Ambos dos fueron elegidos en una época con unos tipos de interés en cero prácticamente, en una época donde no había un déficit fiscal enorme y donde los presidentes, en este caso el presidente de la Reserva Federal, era otro. Y además la dinámica del mercado era otra. Por lo tanto, intentar, como ya he visto en algunos analistas, intentar sacar comparaciones, en este caso, pues os diría que es algo totalmente erróneo y que puede llevar a conclusiones que os hagan perder dinero. Lo primero de todo, tenemos que recordar cuál es la situación de partida. La situación de partida es que tenemos un euro dólar que se encuentra en un punto bastante bajo y que veníamos pues de ver un rebote durante estos días debido, por un lado, al fortalecimiento del euro y, por otro lado, debido a la debilidad del dólar, pues que se había fortalecido muchísimo durante los últimos días y que, pues, este efecto de volatilidad, pues lo que está haciendo es desgastarle. Por supuesto, también le desgasta que vayamos a ver consiguientes bajadas de tipos de interés. Por un lado, ¿qué pasa si gana Trump? Si gana Trump, teniendo en cuenta el año 2016 que fue elegido, pues deciros que el euro dólar, en este caso, el dólar se fortaleció. Y eso, pues, ¿qué me podéis decir? Pues bueno, pues si se fortalece el dólar porque fue elegido Trump hace 8 años, pues debería de subir el dólar. La respuesta es totalmente incorrecta. ¿Por qué? Pues porque Trump en aquel momento no tenía unos conflictos internacionales como los que hay ahora, no tenía el siguiente día después de ser elegido, bueno, concretamente 2 días después, una bajada de un cuarto de punto de tipos de interés y por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que si gana Trump o si gana Harris, la bajada del dólar va a seguir estando, es decir, va a seguir estando por efectos de política monetaria. Aunque ahora bien, cualquiera de los dos, si es elegido, también en términos reales, en términos positivos, no solamente hay que mirar las elecciones de Trump, sino que si vemos el resto de elecciones presidenciales de los últimos años, es decir, Obama, en este caso Bush, etcétera, os daréis cuenta de que siempre hay un ligero repunte del dólar. ¿Por qué? Porque un problema político se resuelve, por lo tanto, aumenta la confianza en el dólar. Por lo tanto, vamos a tener un aumento puntual del dólar, un puntual aumento del precio del dólar durante los próximos días. La respuesta es clara, sí. Eso debería de ser lo normal. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante las elecciones, durante las últimas elecciones, lo que vimos fue un candidato que no reconocía los resultados, que decía que le habían robado las elecciones y eso ya sabéis que afecta de manera negativa al dólar. Además, se produjeron recuentos y yo muy mucho me temo que esto va a volver a ocurrir. Por lo tanto, ya no es tanto si gana Trump o si gana Harris, ya es si la diferencia es lo suficientemente ajustada o lo suficientemente amplia como para que haya un reconocimiento, sea cual sea el candidato, de quien ha ganado las elecciones. En este caso, yo creo que si ese resultado va a ser más ajustado, el dólar, que debería de crecer porque hay un presidente claro y un presidente totalmente electo, pues en este caso el dólar simplemente se quedará neutro por el aspecto político. Es decir, oye, tenemos a alguien que ha ganado, va a haber un poco de discordia, que eso es lo que ocurrirá durante las próximas semanas, y a partir de ahí, pues el dólar podría ligeramente recuperar una vez se clarifique quién es el que ha ganado las elecciones en ciertos estados. Vuelvo a lo mismo, todo dependerá del margen electoral. Si hay sitios donde se ha ganado por 5, 10.000 votos, pues ya os digo yo que va a haber pelea. Si hay sitios donde se ha ganado por 100.000, 200.000, por supuesto no va a haber. Es decir, que como os digo, no es tanto el candidato, sino en la resolución de las elecciones. Por otro lado, ¿esto cómo afecta? Pues mirad, en caso de que sea claro, el dólar sube. En caso de que sea empatado o alguno de los dos no acepte el resultado, ya os digo yo que el dólar se quedaría neutro. Pero claro, 2 días después viene la bajada de tipos de interés y la bajada de tipos de interés ya sabéis que afecta de manera negativa al dólar. Sea quien sea, porque ya está programada, va a ocurrir. Si nos vamos a las encuestas de la Reserva Federal, al dot plot, sale que tiene más de un 95% de probabilidades de bajarlo ese cuarto de punto y Powell ya ha dicho que lo va a hacer. Si no es un 100%, pues es porque no quieren, pero en este caso yo creo que es evidente que esto va a ocurrir y por lo tanto, si va a ocurrir,
pues lo más normal es que pues nosotros tengamos que tenerlo en cuenta. Ya sabéis también que las bajadas de tipos de interés no son inmediatas, no son automáticas, ese mismo día puede subir, bajar o quedarse simplemente igual el precio, pero en la línea tendencial el euro dólar debería de seguir subiendo, porque si bien es cierto que la claridad de que haya un presidente es una noticia puntual, en este caso la política monetaria es lo que marca el rumbo del dólar. Por otro lado, otra de esas cosas que se han dicho durante los últimos meses y que yo veo bastante equivocada a mucha gente es, oye Iván, si gana Trump, ha dicho Trump que se va a despedir a Jerome Powell. Bien, y se va a despedir a la presidenta del Tesoro, Janet Yellen, por emitir tanta deuda. Vale, bien. ¿Cómo funciona esto? Pues de manera muy sencilla. Trump, en caso de que fuera presidente, o Kamala, en caso de que quisiera hacer reformas a la Reserva Federal, tendrían que esperar primero hasta el mes de enero, que es cuando se toma la posesión. Después, el mes de enero, febrero, suelen ser meses donde se compone el gobierno, los secretarios de Estado, en fin, los principales mandatarios. Por lo tanto, probablemente cualquiera de los dos candidatos no iniciaría cualquier reforma de esas instituciones hasta o finales del mes de febrero o inicios del mes de marzo. Pero aquí hay una de las grandes claves que seguramente pues, no haya tenido mucha gente en cuenta. A diferencia de muchos de los altos cargos, como por ejemplo la presidencia del Tesoro, que el candidato que sea el presidente puede cambiarlo de hoy para mañana, el presidente de la Reserva Federal se elige en el Congreso y además tiene un mandato claro. Es decir, ese mandato es de 4 años y no se le puede quitar de ninguna de las maneras. Por supuesto, existen mecanismos, pero tendría que cometer alguna ilegalidad. Y entonces, claro, ¿cuál es esa fecha? Pues fijaros, la fecha en la cual, en este caso, Jerome Powell podría ser quitado de su cargo sería a partir del 23 de mayo del año 2026. Por lo tanto, le guste a Trump, le guste a Kamala, el presidente de la Reserva Federal va a seguir siendo el mismo durante los próximos años. La línea de la Reserva Federal va a seguir siendo la misma, va a haber 2 bajadas de tipos de interés este año, esta semana es la primera de ellas, la segunda probablemente sea en el mes de diciembre, o ya os diría así, mes de diciembre, a principios del mes de diciembre igual que esta, y luego habría una tercera bajada en el inicio del año que viene. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues lo que puede ocurrir en este caso con estas 3 bajadas y todavía con la falta de claridad de que vaya a haber bajadas en el euro, sobre todo porque hemos visto repuntes de la inflación en en Europa, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que el euro dólar va a seguir yendo al alza. ¿Por qué? Porque el dólar cada vez se va a debilitar más y porque el diferencial con el euro no va a dejar de hacer otra cosa que cerrarse, incluso pudiendo llegar a estar en la paridad de tipos de interés. También, por otro lado, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que si entra Trump va a ser más pro aranceles y entonces si va a ser más pro aranceles, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que se van a debilitar el dólar. Sí, claro que se va a debilitar el dólar por falta en el comercio internacional, por falta de demanda de dólares, puesto que va a ser más difícil comerciar con ellos. Es decir, que cualquiera de los motivos que tiene Trump, aunque sea con un discurso muy agresivo, lo que va a ocurrir es que el dólar se va a depreciar sí o sí si mantiene ese tipo de políticas. Pero claro, no evitemos lo que hay en el fondo. Al final, la deuda de Estados Unidos es extraordinariamente elevada. ¿Y eso qué es lo que va a provocar? Pues lo que va a provocar es que quieran o no, independientemente si es Kamala, independientemente si es Trump, que ambos dos tienen la misma línea política en el gasto público, es decir, gasto ilimitado, lo más probable es que acabemos viendo cómo el dólar se acaba por debilitar. Y por lo tanto, pues lo que yo os digo en esta semana, en la semana que viene y durante los próximos meses es que acabaremos viendo un euro dólar que sin duda alguna va a acabar yendo al alza. Por supuesto, pueden cambiar muchas cosas, pero la política americana, ya os dais cuenta que incluso con el candidato que se ponga, el candidato que se elija, nada debería de cambiar. Si nos vamos al oro, pues en el oro cambia un poco la situación, puesto que al final también, en este caso, si entra Kamala Harris, pues seguirá probablemente con una línea pues bastante, nos diría, conservadora, ¿no? En lo que viene siendo la política internacional, mientras que Trump es más partidario de acabar los conflictos. Si os dais cuenta, el oro ha quedado estancado. Y si esos conflictos con Trump terminan, es decir, véase el de Rusia, véase el de Israel, ¿por qué? Pues porque él ya ha dicho que va a meter mano dura, lo más probable es que el oro termine de descender. No ya sabéis que muchas veces el precio del oro depende del dólar, pero en este caso yo creo que la descorrelación
es más que evidente y sobre todo cuando se trata de temas geopolíticos, no hemos dejado de ver cómo el dólar ha crecido en las últimas semanas, quitando esta última y media, por decirlo de alguna manera, y el oro no ha dejado de crecer, cosa pues que no tiene mucho sentido porque cuando uno va al alza, el otro debería ir a la baja. Por lo tanto, separar los conceptos, separar el oro, yo el oro sigo manteniendo que si no llega a la zona de 2.705, 2.700, no deberéis de comprar y por supuesto si no llega a los 2.800 no deberéis de vender. Si uno de los dos candidatos no acepta el resultado e incluso está muy justo, no dejéis de esperar que el oro vaya al alza. No dejéis de esperar eso. Por lo tanto, yo creo que es claro, evidente, qué es lo que tenéis que hacer. En este caso, el oro, dependiendo del resultado, posiciones al alza, posiciones a la baja. Por supuesto, vais a tener más posibilidades de que vaya al alza también por la baja de tipos de interés. Por lo tanto, yo en el oro no dejo de estar en la posición alcista. Por supuesto, hay que ser inteligentes en la zona de entrada. Y en el euro dólar, como os podréis imaginar, pues lo que sí que tenéis que hacer, yo creo que con bastante paciencia, es esperar a ver el resultado para ver si el dólar se termina de fortalecer de una manera clara por un candidato claro o si tenemos que coger el impulso del euro dólar por la baja de tipos de interés y por esa disputa política que se larga. Os pondré indicadores técnicos, pero no tiene ningún sentido en una semana como esta tan llevada por el análisis electoral. Mañana os podré hacer un vídeo más completo de cuál ha sido el resultado, quién ha sido el salido ganador, el porqué y estas consecuencias de una manera más clara y entrando en detalles de su programa político, económico y electoral. Así que chicos, con esto me despido, espero que os sea de utilidad este vídeo y nos vemos en la próxima.